Bien, vamos a dar otro temita para esta misión mundial de Fátima, de Mater Fátima, del cual Frisidine adhiere siempre trabajando con Mater Fátima por una causa común, el triunfo del corazón inmaculado de María, el que sean conocidos los mensajes de Fátima por la conversión de los pecadores. Y entonces en el día de hoy vamos a hablar un poquito de los enemigos del alma, muy sintéticamente porque son 25 minutos, media hora. Los enemigos del alma. El principio por donde viene toda la tentación del hombre, por el cual el hombre peca o puede pecar, de hecho lo hace, es el demonio, el mundo y la carne. En el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 6, se habla del pecado de Adán y Eva. Vamos a hablar primero del demonio, luego del mundo y finalmente de la carne. El demonio se relaciona con la soberbia, el mundo con la concupiscencia de los ojos y la carne con la concupiscencia de la carne, lo carnal. El demonio fue aquel ser condenado por su propia soberbia que tentó a Adán y Eva, pero también el demonio mueve a Adán y Eva a pecar de esta manera. Aparece el demonio y le hace ver, dice, vio pues la mujer que el árbol era bueno para comerse, concupiscencia de la carne, hermoso a la vista, concupiscencia de los ojos, y deseable para alcanzar la sabiduría de Dios, soberbia de la vida. Tomó de su fruto y comió, y dio también de él a su marido, que también con ella comió. Aquí aparecen entonces las tres cosas, el demonio, el mundo y la carne, la soberbia, la concupiscencia de los ojos y la concupiscencia de la carne. Y San Juan, apóstol, en la Sagrada Escritura, en la Biblia, dice, 1 Juan 2,16, todo lo que hay en el mundo, concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida, no viene del Padre, sino que procede del mundo. Todas estas cosas que hay en el mundo proceden del mundo. Y en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 11, leemos, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Concupiscencia de la carne. Cristo está venciendo en lugar de la traición de Adán, Cristo, que es el nuevo Adán, en eso mismo que Adán había pecado con la concupiscencia de la carne, con la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, Cristo va a vencer al demonio en lugar nuestro. Por eso aquí primero, concupiscencia de la carne, que estas piedras se conviertan en pan, pero él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo y le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y aquí viene también la soberbia de la vida. Si eres hijo de Dios, tírate abajo porque van a venir los ángeles y te van a recoger, soberbia de la vida. Y por último, todavía le llevó consigo el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo, te daré todo esto si te postras y me adoras. Es la concupiscencia de los ojos relacionada con el mundo. Apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Entonces el diablo le dejó, y aquí que se acercaron unos ángeles y se pusieron a su servicio. La existencia del demonio es una verdad de fe que no se puede dudar. Certeza absoluta, como lo dice la Escritura, de la presencia de Satanás, enseñada por Cristo, por toda la Iglesia.
¿Y quién es ese demonio? Dice la Escritura, San Pablo dice en Colosenses, capítulo 1, versículos 16-17, que todo fue hecho por Cristo, incluso los ángeles fueron hechos por Cristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo, los ángeles, y de la tierra, las visibles, las invisibles, los ángeles también, los tronos, las dominaciones, esos son la jerarquía angélica, los tronos, las dominaciones, los principados, los potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo a ello, y todo subsiste en Él. Por tanto, si todo fue creado por Cristo, y esto fue antes del pecado original de Adán y Eva, entonces quiere decir que el Verbo se hubiera encarnado lo mismo, aunque por otra razón que no sea el pecado, obviamente, sino, creo yo, para coronar la obra de la creación y como una recompensa a la fidelidad del hombre. Ante su nombre toda rodilla se dobla, incluso los demonios doblan la rodilla ante Cristo. Así lo dice también San Pablo en Filipenses 2, 9-11. Por lo cual Dios lo exaltó y le otorgó un nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Todo cuanto hay en los cielos, en la tierra y en las regiones subterráneas, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y se habla de la caída de los ángeles en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo del 7 al 12, diciendo: entonces se entabló una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron, y no hubo ya lugar para ellos en el cielo. Fueron arrojados el dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, serpiente antigua, la que tentó a Adán y Eva, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Oí entonces una fuerte voz que decía en el cielo: ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos le vencieron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra del testimonio que dieron, etc. Y en un momento, cuando todos los apóstoles regresan de la misión que Cristo los envía de dos en dos, vienen contentos porque expulsaban demonios, porque curaban enfermos, y vienen a contarle esto a Jesús. Y Jesús dice, San Lucas 10:18, Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cada vez que hay una conversión, cada vez que hay algo bueno, cada vez que se catequiza, que se evangeliza, el demonio es precipitado cada vez más en el infierno, porque tiene que dejar de actuar en los lugares y en las personas donde se está recibiendo la gracia. Y San Pedro, capítulo 2, la segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, habla de que Dios no perdonó a los ángeles. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitados en el Tártaro los entregó a la caverna tenebrosa, reservándolos para el juicio. No los perdonó porque ya no hay arrepentimiento en ellos, porque el ángel tiene otra forma, no se arrepiente, digamos, no tiene carne. Entonces lo que ellos conciben en su mente es lo que siempre querrán tener. Vamos a ver qué es el demonio. Es una criatura puramente espiritual, y se dice en 1 Juan 5:9 que todo el mundo yace bajo el demonio, bajo el maligno. Así que todos están sometidos a la tentación, quiere decir. El demonio tiene un odio tremendo que lo mueve, el odio lo mueve, pero también el odio a sí mismo, no solo a Dios, a sí mismo y a los hombres. A nosotros, porque somos imagen y semejanza de Dios, nos odia. No puede ver la imagen en nosotros, y como no puede hacer nada contra Dios, se vuelca hacia las criaturas que somos imagen y semejanza de Dios. No pudiendo asesinarnos, busca la destrucción del alma y el oponerse a Dios y a sus planes. No nos puede asesinar porque Dios no se lo permite. Si se lo permite, sí, pero no es natural, en el orden natural, que Dios permita que el demonio esté matando, ni sobrenatural a los seres humanos, pero podría suceder. Dice San Agustín: si Satanás tuviera las manos libres, dadas por Dios totalmente, ninguno de nosotros permanecería con vida. Y el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes número 13, dice:
Creado por Dios en la justicia, el hombre, sin embargo, por instigación del demonio, en el propio exordio de la historia abusó de su libertad levantándose contra Dios y pretendiendo alcanzar su propio fin al margen de Dios. Conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios. Oscurecieron sus estúpidos corazones, dice el concilio, y prefirieron servir a la criatura y no al Creador. ¿Qué acción produce el demonio? Estoy sintetizando una plática de días, muy simple. Acción del demonio, los sufrimientos físicos, y esto es algo extraordinario para algunas personas. ¿A qué le llamamos esto? Algo externo, se le llama también circundacio externa. Esto lo sufrió San Pablo de la Cruz, lo sufrió el santo cura de Ars, el Padre Pío, donde el demonio externamente le molestaba, le prendía fuego a la cama, etc. Agresiones externas, no se mete en el cuerpo. Luego tenemos lo que llama la posesión diabólica, donde sí el demonio toma todas las facultades de una persona y hay grados mayores y menores de posesión. También está lo que llama la vejación diabólica, molestias en el cuerpo de una persona, vejación diabólica. Por ejemplo, Job fue vejado. La mujer encorvada del Evangelio, el sordomudo del cual se expulsó demonio y empezó a hablar, o sea, era causa del demonio, no le dejaba hablar. La mujer estaba encorvada porque el demonio la tenía encorvada. La obsesión diabólica o circundacio interna son ya pensamientos desproporcionados, obsesivos, la palabra lo dice, pero no hay que confundirlo con la obsesión natural, con un trastorno obsesivo compulsivo, con la histeria o con la epilepsia larvada o la bipolaridad. No tiene nada que ver con lo natural, es bien claramente preternatural. Y la infestación diabólica, que se refiere a las casas, a las cosas, ruidos en un lugar, se mueven los objetos, pasan cosas extrañas. ¿Cómo defenderse en general contra el demonio? Estando en gracia de Dios, una buena confesión y vivir en gracia, confesándose una vez al mes por lo menos, vivir en gracia de Dios. Con una oración constante hay que rezar y mucho. Con los sacramentos, comunión, confesión frecuente, la limosna, el ayuno, la vida cristiana, el saber perdonar a todos el pecado, no guardar resentimiento y odio, eso es tremendo para que el demonio le moleste. La devoción a la Santísima Virgen y el rezo del Santo Rosario es casi un escudo perfecto para que el demonio no se aproxime y no nos haga daño. El rezo diario de todos los días del Rosario con mucho amor y la devoción a la Santísima Virgen. Dice San Juan también, discípulo amado de Jesús, en su primera carta, capítulo 5, versículo 18, dice así: sabemos que todo nacido de Dios no peca. El que nace de Dios no peca porque no quiere pecar, sino que el nacido de Dios guarda a Dios, cuida la presencia de Dios, y el maligno no le toca. Entonces, la gracia de Dios, estar en gracia, es la protección máxima. Vamos a hablar de otro de los enemigos. Ya hablamos un poquito del demonio, vamos a hablar ahora del mundo. Se entiende mundo en dos sentidos, para que no nos confundamos. Una cosa es el mundo creado, material. Cuando se dice, el mundo fue hecho por Él, dice San Juan, en el capítulo 1, versículo 10, se refiere al mundo, a todo el universo, al de la creación. O cuando Dios va creando las cosas y dice, y vio que era bueno, en Génesis 1, se está refiriendo a la creación material, que siempre es buena. El hombre puede hacer mal uso de ella, pero siempre es buena. Este es el primer sentido, mundo creado material, siempre bueno en sí mismo. Y hay otra forma de entender el mundo por la perversión, y es cuando habla San Juan diciendo, todo el mundo está puesto bajo el maligno, todo el mundo. Oh, hijitos míos, no améis el mundo, ni lo que está en el mundo. Cuando San Juan dice esto en la primera carta, capítulo 2, versículo 15, no amen el mundo, ni lo que hay en el mundo. No está diciendo que no hay que amar el planeta,
ni la luna ni el sol. Está hablando del espíritu del mundo, de las ideas, de las costumbres malsanas contra la naturaleza y contra los principios cristianos. Por eso dice San Pablo, por un solo hombre el pecado entró en el mundo y por el pecado entró también la muerte. En el mundo entró. Quien pretende ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Santiago 4:4. Si tú quieres ser amigo de la gente del mundo y tener las mismas diversiones, te haces las mismas marcas en tu cuerpo, te pones aritos, te perforas los labios, la nariz, todo tu cuerpo, te lo pintas todo, vistes incorrectamente, piensas incorrectamente, entonces no eres amigo de Dios. Dice así, quien pretende ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. En cuanto a mí, jamás me gloriaré a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, dice San Pablo, Gálatas 6:14. Yo me voy a gloriar no del mundo, sino de la cruz de nuestro Señor, porque en el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Yo me crucifico al mundo como Cristo se crucificó por mí, yo me crucifico para el mundo, pero para el espíritu del mundo, para todo lo que es pecado, todo lo que es ajeno a los principios cristianos. ¿Y cómo definimos ese mundo, esa atmósfera venenosa que nos hace tanto daño al alma? Es el ambiente anticristiano que se respira entre la gente que viven totalmente olvidadas de Dios y entregadas completamente a las cosas de la tierra. No es precisamente el pecado ese espíritu del mundo, es una peste, una influencia, una atmósfera, una mentalidad, un virus, peor que el coronavirus, una materia coloreante, una pompa exterior, una nada, un gusto, un encanto que se va, un sistema que no se puede asir y sin embargo muy fácil de reconocer. Ninguno de esos nombres les conviene solo, sino todos juntos. La Escritura le llama mundo, vivimos en medio de él, le respiramos, obramos bajo su influencia, somos engañados por sus apariencias y sin apercibirnos de ello, adoptamos sus principios también. Y por eso San Juan dice, hijitos, no améis al mundo, no lo amen. No le hagan caso al sacerdote, al obispo o a quien sea que te diga que hay que amar el mundo en ese sentido. Costumbres, adaptarte al mundo, no. Amar el mundo creado, sí, la creación, pero no el espíritu del mundo, el cine, el teatro, todas las cosas que... No, nosotros seleccionamos todo aquello que me lleva a Dios, sí, y no le llamamos mundo, sino medios de santificación. Por eso dice San Juan, y es palabra de Dios, no améis al mundo, ni lo que hay en el mundo, sino si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, puesto que todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, no proceden de Dios Padre, sino que son del mundo. Y dice también San Juan, si el mundo les odia, sepan que antes que a ustedes, el mundo me ha odiado a mí, dice Jesús. A mí me odia el mundo. Pero no el planeta Tierra, el Sol, la Luna, sino ese espíritu mundano que viene de la libertad de los hombres, del pecado, de la libertad mal utilizada. El mundo me aborrece, dice Jesús, porque yo doy testimonio contra el mundo, de que sus obras son malas. Por eso me odia, me aborrece. Juan 7:7. También dice, mi paz les dejo, mi paz les doy, pero no como la da el mundo. Otra cosa totalmente distinta. Y esto es importante, esto lo vamos a volver a insistir, vamos a volver a hablar muchas veces sobre este tema. ¿Qué hace el mundo? Exalta la riqueza, exalta el placer, exalta la violencia, exalta el fraude, la mentira, el engaño. El engaño se pone al servicio del propio egoísmo. Es una libertad totalmente desenfrenada para entregarse a toda clase de excesos y pecados. Somos jóvenes y hay que disfrutar de la vida, dicen en el mundo. Dios es muy bueno y comprensivo. Él quiere que tú te diviertas. Es falso.
No quiere que te diviertas, quiere que te santifiques. Con que pequemos un poco, ¿qué le hace? Todos pecan. Falso. Tú no debes pecar. Hay que ganar dinero sea como sea, dice el mundo. No. El dinero que no viene bien adquirido no se lo puede tocar. Lo principal de todo es la salud y el trabajo. Mentira, falso. Un cristiano católico no puede decir que lo importante es tener trabajo y salud. Eso es pagano. Eso no es lo principal. Lo principal es saber para qué se vive. Lo principal es que ames a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, como Cristo nos amó. Lo importante es que comas bien, que te vistas bien y triunfar en la vida. Eso es falso, no es lo más importante. El mundo le llama al ladrón, le dice hombre hábil en sus negocios. Al seductor le dice hombre alegre. Al impío y librepensador, hombre de criterio independiente. Una mujer con traje indecente se le llama mujer que viste al día. Burlas y persecuciones del mundo contra la vida cristiana y contra el cristiano, contra la vida de piedad. Ataca los vestidos decentes y honestos burlándose. Nos ataca con los medios de comunicación, con las propagandas, las publicidades, ¿no? Todo lo bueno que el cristianismo genera lo tratan de aburrido, porque no le alimenta la pasión. Se ríe de los que tienen buena conciencia en los negocios y son amenazados para que cambien de actitud. Se burlan y ríen de las leyes santas del matrimonio, diciendo que eso ya no existe. No tienen vida de hogar y se burlan si existe una mamá, ama de casa, se burlan. Si los jóvenes obedecen a los papás, lo tratan de raro. Placeres y diversiones en el mundo, abundantes, refinadas, inmorales, teatros, cines, bailes, centros de perversión, playa, revista, diarios, novela, conversaciones obscenas, chistes obscenos, etc. Te invitan a tener vacaciones y las vacaciones son todas preparadas para pecar, todo el ambiente para llevarte al pecado y sacarte dinero y vivir con la sociedad de consumo que va exprimiendo al hombre. Todo el esfuerzo que ha hecho para trabajar y santificarse en el trabajo lo tira en poco tiempo en las vacaciones, llenándose de pecado y miseria y dejándose robar por todos su dinero que costó sudor y sangre. Escándalos y malos ejemplos de cristianos católicos, de ministros. Todo el mundo está bajo el maligno. El odio que tiene el mundo el católico. El mundo a Cristo primero ha odiado a Cristo y por eso nos va a odiar a nosotros. Eso lo dijo Jesús. ¿Cómo le podemos combatir? En el corazón de cada hombre siempre hay algo de mundo. Debemos extirparlo. Lo más eficaz es huir del mundo. Huir. No todos podemos ser cartujos. Pero huir, ¿qué significa? No prender el televisor cuando no debo. Eso es huir del mundo, no estar con la computadora cuando no debo o cuando no debo. Manejar y controlar, eso es huir del mundo. Huir también de las ocasiones próximas. El que ama el peligro va a perecer en él. A mí no me pasa nada, decimos, ¿no? Eso es presunción, ya es pecado, y es ponerse en ocasión de pecado. ¿Qué más? Avivar la fe. Considerar la vanidad del mundo, todo es vanidad de vanidades, todo vanidad. Pisotear el respeto humano, otra de las cosas, pisotear ese respeto humano del cual a veces nos viene cuando se nos burlan, ponerse firme en los principios. Y por último, otro enemigo y último, más cortito, porque no nos da el tiempo, la carne. ¿Qué es la carne? Es el desorden interno que tenemos, que muchas veces dejamos de hacer lo que queremos y hacemos lo que no queremos. Eso lo dice San Pablo. Hago lo que no quiero y dejo de hacer lo que quiero, lo dice San Pablo, es palabra de Dios eso, y nos pasa a todos. Entonces, trabajar
que ese desorden no se desarrolle. Y para que no se desarrolle el desorden, que se vaya haciendo cada vez más desordenado y más pasional, sin control, ¿qué tengo que hacer? Controlar a través de la mortificación, la penitencia. La penitencia es necesaria para que no se me descontrole toda la parte afectiva, sensitiva, la parte carnal, la parte corporal, y que pueda estar sujeta al entendimiento que ve las cosas con verdad. La voluntad busca el bien y todos los sentimientos, pasiones, afecto, aunque me cueste, lo debo hacer. No debo dejarme llevar por la inclinación de los sentidos de la parte carnal, sino por la parte espiritual. Por eso también dice San Pablo en la carta a los Romanos, el hombre carnal vive de la carne, el hombre espiritual vive del espíritu. Por eso Romanos 8, 5, 9 dice, los que son según la carne tienden a las cosas carnales, los que son según el espíritu a las cosas espirituales. Lo dice San Pablo en Romanos 8, 5, 9. Porque las tendencias de la carne son muerte, pero las tendencias del espíritu son vida, paz. Por lo cual las tendencias de la carne son enemistades con Dios, que no sujetan ni pueden sujetarse a la ley de Dios. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios, pero ustedes no están en la carne, sino en el espíritu. Si es que de verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, si no, no. A esto lo dice San Pablo. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese no es de Cristo. Muy claramente lo dice. Bien, vamos aquí a dejar. Espero que les sirva esta exposición breve sobre los tres enemigos del alma para identificarlo en un mundo donde nos está tragando. Todo esto se ha despertado con muchísima fuerza, el demonio, el mundo y la carne, y tenemos que conocer para discernir y sabernos defender.